son muchas las posibilidades de herramientas actualmente y de alguna manera el secreto está no solo en cómo las combinás, por ejemplo, análisis de datos, que es algo que es hermético, es difícil de entender, uno lo escucha por la tele a veces y no termina de entender exactamente qué es. Tengo que confesar que a mí me pasa lo mismo muchas veces. Claro. Puede ser tedioso, pero Alex Penland por suerte es un especialista en el tema. Pero es comprender a gran escala cómo los ciudadanos se comunican entre sí respecto a determinados temas en plataformas públicas, que esto también hay que aclararlo porque ha habido escándalos respecto de intromisión en la data privada de los ciudadanos. Eso por un lado. Por otro lado tenés otras herramientas como puede ser la neurociencia, que de algún modo te explican hoy, haciendo scans de la respuesta cerebral a determinados estímulos, cómo reaccionamos frente a determinadas formas del mensaje. Por otro lado tenés el periodismo de investigación, que te permite de algún modo hacer preguntas mejores a los temas y a las personas involucradas en los temas, y que es una herramienta que a veces es, o ha sido en los últimos tiempos quizás, por la importancia que ha tenido el análisis de datos, un poco opacada o subestimada. La pregunta sigue siendo clave respecto de qué querés entender cuando estás hablando de comunicación compleja. Y en el centro de toda esta ecuación, el dato, si se quiere, más importante, que es cómo aplicamos creatividad o ideas o provocaciones creativas a entender un tema. Y el caso de las FARC y el caso del referéndum fue interesante porque le pudimos preguntar a la gente no si iba a votar por el sí al acuerdo o por el no solamente. Le dimos una alternativa más. Si pudieras votar por un sí con rabia, ¿votarías? Y ahí nos dimos cuenta que mucha gente del sí se pasaba a votar con sí con rabia, mucha gente del no se pasaba, de modo que entendimos que había algo débil en la base del sí, que se estaba pasando eso. Y esas son pequeñas picardías o vivezas que uno entiende desde el lugar ya más creativo, con las que puede complementar herramientas muy valiosas y grandotas científicas como análisis de datos. ¿Para eso fue necesario meterse adentro de las FARC? ¿Estar allí en la selva trabajando? La tarea de la FARC, en realidad, el entendimiento de la FARC tiene que ver con otra parte, que es cómo las FARC le explicaban a la sociedad que auténticamente estaban en un tramo y en un tránsito de diálogo y de pacificación. Y sí, en todo sentido, cuando estás trabajando con alguien tenés que entender a esa organización desde adentro. Y en este caso era todavía más importante. Uno de los temas que estuve hablando aquí en Rosario tienen que ver con la importancia de la visibilidad en la comunicación. Y cómo diferentes franjas de la sociedad a veces, por situaciones de pobreza, exclusión, conflicto, ideas distintas, desaparecen de la sociedad, se invisibilizan. Y esto había ocurrido con las FARC, ayudados por una condición topográfica que tiene el país, que hace que uno se pueda de alguna manera meter en un monte, como ellos le dicen a la selva, y quedarse ahí y resultar muy, muy difícil encontrarlos. Claramente estás planteando la comunicación como un transformador social. Sí. En realidad, el hecho de la comunicación en sí, ya ni siquiera teniendo en cuenta qué tipo de comunicación, pero ya el hecho, como nosotros dos que nos estamos mirando ahora a los ojos, eso solo desactiva determinadas formas de invasión y de hostilidad entre las partes. Y estoy cada vez más convencido, y mucho más con la ola creciente de información tecnológica y de penetración de la tecnología en nuestras vidas, que el valor del encuentro simple, directo, cara a cara y el mirándonos a los ojos ha ganado en importancia y en relevancia más que probablemente nunca en la historia de la humanidad.